65 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hablábamos hace unos minutos de que la moral ha avanzado, que las ideas que hoy nos parecen normales no lo eran, que lo normal antes es algo que no aceptaríamos hoy, como el maltrato a la pareja, y sobre todo en el caso de los hombres hacia las mujeres, que era lo normal pegarle a la parienta, punto. Tan normal como es hoy en los países islámicos. Ahora nos horrorizan los países islámicos y qué bueno, pero nuestros abuelos lo veían normal. Ha habido avances en la historia y hay mucha gente que ve el pasado con una mezcla de ingenuidad, ignorancia y fantasía que creo que debe ser enfrentada. La idea de que tenemos derechos, que hay derechos humanos, es relativamente nueva en las sociedades humanas. En el pasado los poderosos y en especial los monarcas podían disponer de sus súbditos como quisieran. Podían disponer de su tiempo, de sus parejas, de su sexualidad, de sus hijos, de sus propiedades por escasas y pequeñas que fueran, de su vida. Podían matar gente. No pasaba absolutamente nada. Y esto no se remonta a un pasado lejanísimo, El derecho de hacer lo que sea con otra persona está presente en sociedades esclavistas como la de Estados Unidos hasta el siglo XIX. Ayer prácticamente. Y tú podías matar a un esclavo, cortarle un pie si trataba de huir, zumbarle latigazos hasta que se te cansara la mano, violar a su pareja y vender a sus hijos. Y esto era legal y normal. Y hoy nos parecería un horror inimaginable que una persona sea propiedad de otra. No había derechos humanos. Hay algunos documentos que son precursores, que son importantes a la idea de los derechos humanos. Empezó por los derechos de los poderosos mismos. El rey tenía todos los derechos del mundo, pero en el Reino Unido, concretamente en la Inglaterra de entonces, porque todavía no se habían unido Escocia y Gales a Inglaterra para formar la Gran Bretaña, el Reino Unido, en 1215 un grupo de varones, unos señores que tenían tierras, que eran señores feudales, que eran son nobles, digamos, de nivel bajo, son los ricos más pobres, se enfrentaron al rey Juan de Inglaterra porque abusaba de ellos, o ellos consideraban que abusaba de ellos, y entonces les ocurrió la idea de que tenían derechos. 1215. Y entonces, bueno, pues ahí unos sacerdotes intervinieron para para evitar las hostilidades entre los varones y el rey Juan, y redactaron un documento esencial en el mundo jurídico de todo el mundo, que es la Magna Carta Libertatum. La Magna Carta, conocida como la Magna Carta, yo tuve la oportunidad de ver en persona a uno de los manuscritos que existen creo que 3 manuscritos de la Magna Carta de 1215, y luego vi en la Catedral de Salisbury, por cierto. Íbamos a ver la catedral y acabamos viendo la Magna Carta, fue magnífico. ¿Qué prometía la Magna Carta? Protección de los derechos de la Iglesia, protección a los varones contra el encarcelamiento ilegal, acceso a una justicia pronta y expedita, que todavía apelamos por eso, y limitaba los pagos de los señores feudales a la corona, que esos sí eran impuestos y no los que pagamos hoy. No era una garantía de libertades y derechos para todos los ingleses, sino solo para los varones, y nunca se cumplió a cabalidad, pero fue la base de esta idea de igual tenemos derechos, aunque el monarca sea el monarca, porque Dios lo puso. El siguiente antecedente importante que hay es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Asamblea Constituyente Francesa de 1789. Esta estipulaba que los derechos humanos, por primera vez en la historia, se daba la idea de que hay derechos humanos que son universales, que son válidos en todo tiempo y lugar. Y establecía la extraña idea de que, 1, todos los individuos eran libres y estaban bajo la protección de la ley, todos, el rey y el más pobre, miserable, tonto y mala persona que te puedas imaginar. Todos son iguales ante la ley y son protegidos por la ley.
Este fue el resultado más perdurable de la Ilustración, el pensamiento ilustrado, porque establecía además cosas como que el monarca no tenía por qué tener la soberanía de la sociedad, sino que el gobierno debía ser llevado por representantes electos por la gente. Una originalidad absoluta que iba más allá y en sentido distinto de la democracia ateniense, que mucha gente cree que la democracia ateniense era parecida a la que tenemos hoy. No, no lo era. Para empezar, solo podían votar los que tenían tierras. Las mujeres, los pobres, los esclavos no votaban. Fue el primer documento que estableció la libertad de expresión y la libertad de prensa. Entre otros muchos conceptos que hoy nos parecen normales, y no nos ponemos a pensar cómo sería la vida sin esos derechos. Y ojo, eran los derechos del hombre y del ciudadano, se les olvidaron las mujeres por ahí. Luego alguna mujer de la Revolución Francesa escribió los derechos de la mujer, porque se les olvidó la mitad de la humanidad, pero bueno, es que estábamos aprendiendo. Y así llegamos al documento que dentro de 3 días, el 10 de diciembre, cumple 65 años de haber sido promulgado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o de Derechos Humanos. Esa declaración es hija directa de la Segunda Guerra Mundial y de los horrores del nazismo. Lo he dicho y lo diré otra vez, el problema del nazismo es que fue peor que todo lo que había habido en la historia. Que nunca, todas las guerras han sido horribles, se han cometido atrocidades bestiales, simplemente hay que ver, yéndonos a la historia, lean ustedes alguna de las relaciones que hay de la destrucción de Persépolis a cargo de Alejandro Magno. Aquello fue espantoso por obtener conquistas. Pero la destrucción de un grupo de personas por el solo hecho de pertenecer a un grupo determinado, de eliminarlas industrialmente, sin compasión alguna, durante años, en centros destinados específicamente a su destrucción, a su aniquilación, con una red ferroviaria cuyo objetivo era llevar gente a su aniquilación, no se había visto nunca. Y eso que habría sido terrible en un pasado anterior, en el pleno siglo XX, resultó muy aterrador. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se estableció precisamente como una forma de evitar que se volviera a disminuir al ser humano como lo había hecho el nazismo. Y se proclamó el 10 de diciembre de 1948, firmada por 56 países. Es un documento imperfecto. Es un documento que no se cumple a cabalidad. Es un documento que seguimos luchando porque se cumpla a cabalidad en muchos países. Es un documento que algunos no han querido firmar, algunos países no han querido firmar porque, por ejemplo, incluye ideas que van en contra de sus creencias más firmes. Voy a comentar algunas de los artículos que más me gustan y con lo que nos podemos ir el resto de hoy. Miren, artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. No solo libertad, sino también derechos. Es lo que también se les olvida a los libertarianos. Y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente unos con otros. No porque lo haya dicho Dios, sino porque si atendemos a nuestra razón y a nuestra conciencia, nos conviene más comportarnos fraternalmente unos con otros y formar sociedades en las cuales nos podemos apoyar mutuamente y complementar nuestras habilidades, en vez de tratarlo de hacer nosotros solos, porque no se puede. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, sexo, color, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Es decir, tú no tienes menos derechos o no deberías tener menos derechos por tener la desgracia de ser mujer en Irán que las mujeres en Francia.
Esta es una de las razones por las que países como Arabia Saudita no han firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Existe hoy. En países como Mali existe todavía la trata de esclavos. Se venden esclavos. Y seguimos luchando contra ello. Es una declaración de los derechos que debemos tener todos. No es una afirmación de los derechos que ya tenemos. Por eso se sigue luchando por la ilustración y por las formas mejores de la ilustración que vinieron después. Artículo 5. Nadie estará sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infringe esta declaración y con toda provocación a tal discriminación. Y esto incluye lo que me preguntaban sobre el racismo. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por otra ley. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, que hay muchos ecos de la Declaración de la Revolución Francesa. La presunción de inocencia está en el artículo 11. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondiente, ni de ataques a su honra o su reputación. Es un derecho humano fundamental que no sé por qué quiere convertir en un derecho civil Claudia Sheinbaum. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Esto a los antiinmigrantes les quema las manos. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 15. Establece que todos tenemos derecho a la nacionalidad. El artículo 16, que los hombres y mujeres tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Y aquí es por lo que algunos países islámicos tampoco han firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero todos los demás creemos que es universal y que debería aplicarse en su territorio y con sus pobres ciudadanos. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Por eso, por ejemplo, los transportes públicos se dice que son propiedad de todos. Es una propiedad colectiva. No es propiedad del Estado. Los autobuses de esta pequeña ciudad en la que yo vivo, que los maneja la empresa municipal de transportes en Tusa, no es propiedad del municipio. Es propiedad de todos los ciudadanos de esta ciudad. La pagamos entre todos, y la usamos entre todos, y nadie puede decir, como yo no sé el autobús, entonces yo no tengo que pagar. No te preocupes, tus impuestos se usarán en otra cosa y no en el autobús. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia. Los países islámicos que, por supuesto, han determinado que los apóstatas, quienes quieren cambiar de religión o dejar la religión islámica, deben ser ejecutados, pues no aceptan tampoco este artículo. Otros no aceptan el 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión como este. Libertad de reunión. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente por medio de sus representantes. Toda persona tiene derecho a participar en las funciones públicas, cualquiera de nosotros puede ser candidato a algo. La base, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Todos los libertarianos te dicen, no. La voluntad del pueblo, no, esto es una imposición del Estado. Podría seguir, pero solo quiero llegar al 27 porque
Es la base de mucho de lo que hacemos aquí, de lo que he hecho toda mi vida. Desde que empecé a... Yo escribía de ciencia ficción en el Excelsior, pero quería hablar de ciencia, entonces empecé... En mi columna, se llamaba Circuito Impreso, mi columna de ciencia ficción pues, se empezó a convertir en una columna de divulgación, porque yo creo, en el artículo 27, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el proceso científico y los beneficios que de él resulten. Y, hablando que empezábamos el día de hoy hablando de la propiedad intelectual, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de las que sea autora. Son 30 artículos nada más, y en esos 30 artículos está contenido todo un sueño para la humanidad. Que lleve 65 años y que se haya logrado avanzar en muchos países. Hace 65 años la tortura no estaba prohibida en muchos países. Hace 65 años las protecciones jurídicas no estaban establecidas como las tenemos hoy. Y hay muchos países donde no, muchos lugares o muchas sociedades donde no se han hecho efectivos estos derechos, pero tenemos la certeza, debemos tener la certeza que podemos conseguir que se hagan realidad. Son 65 años muy importantes. Estamos frente a la posibilidad de organizaciones sociales, de personas y de ideas que pretenden asumir el poder utilizando estos derechos, que pretenden hacerse con el poder precisamente apoyados en la democracia, el derecho, el gobierno, la votación de representantes, etcétera, para demoler los derechos humanos de algunos de sus conciudadanos o de todos. Gente que cree que personas que no piensan como ellos no deben tener derecho a la vida o al trabajo o a la educación o a la salud. Personas que creen que si eliminas la democracia e implantas una dictadura, vamos a ser más felices todos, porque podemos ver el gran resultado que han tenido las dictaduras a lo largo de la historia, y que, de verdad, las democracias más deficientes tienden a ser más eficaces y más habitables que las dictaduras más benévolas, aunque haya dictaduras que a veces nos hacen pensar mucho, como es el caso de la de Ruanda, que mucha gente sabe que es una de mis obsesiones. Son 65 años en los que vale la pena sentarse a reflexionar. Yo los invito a que lean la Declaración Universal de los Derechos Humanos con calma. El preámbulo, que es muy importante, que me lo salté, que es los considerandos de por qué o cómo se llega a estos 30 artículos, y traten de pensar en lo que era la sociedad antes. El hecho de que hayamos avanzado implica que podemos seguir avanzando. Si usted cree que podemos y debemos seguir avanzando, usted, y quizás no le guste, usted es un progresista. Y si usted es un progresista como yo, deje de utilizar la palabra progre o progresista como si fuera un insulto, porque es, por el contrario, lo que le garantiza el derecho a ser quien es hoy, que probablemente no habría sido hace no tantos años.